En febrero de 1852 se produjo la batalla de Caseros que, como es sabido, implicó el fin del régimen rosista. A partir de ese momento, las provincias argentinas experimentaron con distinta intensidad un proceso de renovación de su vida pública, destacándose por la incorporación de nuevos actores, de nuevas prácticas, de nuevas instituciones, de nuevos discursos y nuevas representaciones. Dentro de ese marco, la prensa tuvo un rol muy importante. En verdad, para poder entender mejor este rol y el sentido que tuvo, tenemos que considerar que no era una novedad. La prensa desde hacía décadas que era un importante actor en la vida pública de las provincias argentinas y en realidad de buena parte del mundo. Para poder entender un poquito mejor cuál era este rol, tenemos que considerar que no era exactamente como hoy en día el funcionamiento de la prensa ni las funciones que se le asignaban. En efecto, hoy en día, cuando nosotros consideramos a la prensa, la consideramos en primer lugar como un medio de información. Sin embargo, en el siglo XIX, su rol principal, si bien informaba, su rol principal apuntaba más bien a ser una prensa de opinión o incluso una prensa política. En ese sentido se la valoraba por su capacidad para expresar determinadas ideas, determinados intereses y poder de algún modo así contribuir al debate público y a orientar y a guiar a la sociedad. Y más precisamente, y en buena medida esto sucedía y sobre todo sucede en las provincias argentinas, lo que se esperaba de un medio de prensa, de un diario sobre todo, era que expresara la opinión de un sector, ya sea del gobierno o de una facción política. Bueno, en ese marco, a partir de 1852 se produjo un gran crecimiento de la prensa en Buenos Aires sobre todo, pero no únicamente, y con grandes discusiones entre sí, entre los medios. Y eso permitió que se convirtiera con mayor peso todavía en un factor decisivo a la hora de conformar una opinión pública, a la hora de instalar debates, a la hora de instalar determinadas ideas e incluso también a la hora de instalar y de hacer conocidas a determinadas figuras. Para poner un ejemplo muy conocido, cuando Bartolomé Mitre llega con el ejército grande de Urquiza, que fue el que derrotó a Rosas a comienzos de 1852, no era una figura muy conocida en Buenos Aires. Sin embargo, cuando a partir de abril comienza a publicar un diario denominado Los Debates, empieza a hacerse muy importante en términos de conocimiento de la sociedad, y a partir de ese momento logra primero ser diputado y es ahí cuando logra empezar a forjar una carrera política y una carrera pública que después lo llevaría a la presidencia. Esto es solo un ejemplo y también hay que tener en cuenta que no todas las figuras que escribían en los medios de prensa, conocidos como periodistas o publicistas más bien, porque lo que hacían era dar a conocer su opinión sobre determinados temas que eran considerados de relevancia pública, que no todos eran figuras conocidas. Si pensamos en lo que era la prensa de Buenos Aires en la década de 50, hay algunos autores que son muy conocidos, como ya lo mencioné a Mitre, a partir de 1855 Sarmiento, o el periódico La Tribuna de los Hermanos Varela, o el periódico El Nacional en manos de Dalmacio Belizarfield, pero también había muchas otras figuras que no son tan conocidas y que sin embargo en su momento fueron muy importantes. Entonces uno que tiene que apreciar de la prensa del periodo es esta capacidad para, por un lado, interpelar a distintos sectores de la sociedad y de algún modo contribuir a forjar determinadas ideas y determinadas representaciones, lo que hoy en día muchas veces se denomina crear una agenda. Y por otro lado, la prensa era concebida como un ámbito en el cual debía discutirse y debía llegarse a algún tipo de debate que le sirviera al público para tomar posición posteriormente. Esto era, en cierto sentido, una innovación en relación a lo que había sido la prensa rosista, en la cual el debate estaba muy circunscripto, ya que el Poder Ejecutivo de Buenos Aires tenía un férreo control sobre la palabra pública. En todo caso, el debate se daba entre la prensa publicada en Buenos Aires sobre todo y la prensa publicada en el exilio. Ahora, en la década del 50, tras la caída de Rosas, se producían también debates muy fuertes, muy importantes, y también los gobiernos trataban de ejercer un control sobre lo que se decía, aunque en un marco mucho más amplio. Es decir, que era una prensa muy abierta, con muchas discusiones, pero había ciertas cuestiones que no podían ser traspasadas. Una de ellas era el apoyar a Rosas, otra, en el caso de Buenos Aires, era apoyar a Urquiza.
Eso da cuenta también de cómo la prensa se manejaba con mucha libertad, pero tenía márgenes que no podían ser sobrepasados, y eso es una característica de la prensa de ese momento y de otro modo de lo que es la prensa desde ese entonces y hasta hoy en día.